Buen día chicos, ¿cómo andan? Bueno, esta semana nos toca ver un nuevo tema que va a ser dolor, fiebre, inflamación y anestésicos. Acá, como en todos los prácticos, vamos a repasar los principales grupos farmacológicos con su mecanismo de acción, sus efectos adversos, interacciones, contraindicaciones, indicaciones. Es un tema muy importante porque los fármacos utilizados para estas patologías son de uso cotidiano en la práctica clínica, por lo tanto deben saberlos, deben conocerlos y deben saber cómo funciona. Comenzando por dolor, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional displacentera asociada a daño tisular real o potencial o descripta en términos de tales daños. Y de acá les quiero remarcar el componente emocional que en muchas ocasiones puede constituir uno de los aspectos más importantes a considerar, sobre todo cuando hablamos de el tratamiento del dolor crónico. Y también otra cosa que es importante es que puede existir dolor sin existir lesión tisular real. Por lo tanto, un dolor que el paciente no lo puede localizar, tampoco se lo puede asociar a que es un psicógeno. Obviamente es una experiencia subjetiva que va a variar de acuerdo a las vivencias del paciente y a la experiencia previa que haya tenido con el dolor. Por lo tanto, una manifestación dolorosa para algún paciente puede describirse de forma distinta a el mismo dolor expresado en otro paciente. Algunos datos epidemiológicos para tener en cuenta. Todas las personas experimentan dolor en algún momento de su vida. Es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de salud. 20% de la población vive con dolor crónico. La migraña, una patología que afecta al 20% de las mujeres, o sea, una de cada 5 mujeres puede experimentar migrañas a lo largo de su vida. El 67% de los pacientes con cáncer y el 80% de los pacientes con cáncer avanzado manifiestan dolor. 50% de dolor moderado o intenso también expresan los pacientes en el primer día del posoperatorio, a pesar de estar con tratamiento farmacológico. Más de la mitad de los trabajadores refieren dolor en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, se pueden perder días laborales, ya sea por cefaleas, lumbalgias, artrosis y otros dolores musculoesqueléticos, que son los más frecuentemente expresados por los pacientes. Por lo tanto, esto representa un muy alto costo para el sistema de salud, ya sea costo en medicamentos, en pérdidas de días laborales, en internaciones. Es un problema de salud pública. Y un dato no menor también es que el 70% de los pacientes con dolor crónico manifiestan tener dolor a pesar de estar en tratamiento. Por lo tanto, acá hablaríamos de un efecto subterapéutico del tratamiento analgésico. En cuanto a la clasificación del dolor, los podemos hacer según distintos criterios. Según su origen, lo podemos clasificar en nociceptivo, somático y visceral o neuropático. El dolor somático está asociado a una lesión tisular, es un dolor bien localizado, el paciente puede describirlo y se va a iniciar por la estimulación de nociceptores, ya sea en la piel o en los tejidos profundos. Ejemplos de dolor somático son las quemaduras, las odontalgias, las fracturas, etcétera. El dolor visceral también está asociado a lesión tisular, específicamente más a infiltración, a compresión o a distensión de alguna víscera. Es un dolor sordo, el paciente no lo puede localizar bien, es decir, lo puede referir a otros sitios anatómicos. Y ejemplos de este dolor visceral son el dolor de la isquemia cardíaca, del infarto, el dolor de los cólicos intestinales, biliares, renales, la pancreatitis y demás. Y por último, el dolor neuropático es aquel que está asociado a una lesión en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, o sea, a las vías que transmiten el dolor. Y el paciente lo va a describir como un dolor quemante, como hormigueos, como descargas eléctricas.
Y algunos ejemplos son la neuralgia posherpética, cuando hay una afectación nerviosa por el virus herpes zóster, la neuralgia del trigémino, que es un par craneal, la neuropatía diabética y los síndromes post-amputación de miembros. Otro criterio para clasificar el dolor es según el tiempo de evolución que tenga. El dolor agudo va acompañado de respuestas autonómicas como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, sudoración y respuestas endócrinas como el aumento de ACTH, que es una hormona liberada por la hipófisis, aumento del cortisol. Su origen es siempre somático o visceral, generalmente es de fácil diagnóstico y buena respuesta al tratamiento. Y su objetivo es alertar al paciente de que una injuria o un daño está sucediendo. En cambio, el dolor crónico, las respuestas autonómicas y neuroendocrinas que hablábamos antes son menores, están más atenuadas o incluso pueden estar ausentes. Y el origen puede ser somático, visceral o neuropático. Tienen un diagnóstico y un tratamiento variable en eficacia, es decir, muchas veces se tarda bastante tiempo, meses, incluso años, en hacer el diagnóstico y el tratamiento va a depender de la persona. Algunos responden a ciertos tratamientos, otros pacientes responden a un tratamiento distinto y así va variando. Por lo tanto, los tratamientos son ineficaces, son desalentadores. Vamos a describir ahora un concepto que es la nocicepción, que se denomina todo el complejo conjunto de hechos químicos y eléctricos que se inician con una injuria tisular y van a culminar con la percepción dolorosa por parte del paciente. Y lo podemos dividir en 4 procesos que son la transducción, la transmisión, la percepción y la modulación. En otras palabras sería cómo es toda la vía del dolor, cómo se transmite el dolor hasta que la persona lo hace consciente. Es importante toda esta parte para tener en cuenta dónde podemos intervenir farmacológicamente inhibiendo algunos de los pasos que forman la vía del dolor o la nocicepción. Acá vemos el esquema nociceptivo que nos va a ayudar a interpretar cada uno de estos pasos para ver cómo analizamos luego la intervención farmacológica. Decíamos que la vía del dolor comenzaba con la injuria y la percepción a través de los nociceptores ubicados en la piel y los tejidos profundos. Estos nociceptores van a transformar en señales eléctricas los estímulos mecánicos, químicos, térmicos que van a ir recibiendo y que le pueden causar lesiones al organismo. Esta información sensorial recogida es llevada al asta posterior de la médula y en la zona de injuria se va a liberar una sopa de mediadores químicos como las prostaglandinas, leucotrienos, bradiquininas, interleuquinas, etcétera, que lo que van a hacer es llevar a cabo los signos de inflamación. Y algunos de esos mediadores también van a aumentar la sensibilidad de los nociceptores. Por ejemplo, las prostaglandinas. Recuerden este concepto porque va a ser fundamental a la hora de la intervención farmacológica con los AINES. El paso que le sigue es la transmisión. Acá las fibras sensitivas C y fibras sensitivas A lo que van a hacer es llevar a la médula lo que es la información sensorial recogida. Aquí lo que se va a hacer es procesar esa información nociceptiva recibida para que luego pueda ascender a través del asta posterior de la médula hasta el tálamo. En el tálamo el dolor se hace consciente y se va a realizar la integración de todas las aferencias nociceptivas con los elementos propios del paciente, como son sus experiencias previas con el dolor, su personalidad y por último una vía descendente que va a formar el sistema inhibitorio de la nocicepción a través de terminaciones serotoninérgicas y noradrenérgicas que van a liberar otros neurotransmisores como encefalinas, glicina, GABA, que son
neurotransmisores inhibitorios. A nivel de todos estos pasos que fuimos analizando detenidamente, nosotros podemos intervenir farmacológicamente para tratar de atenuar alguno de estos efectos. Si ven acá en el asta posterior de la médula, dice opioides, ahí podemos intervenir con los opioides. En lo que es la liberación de la sopa de mediadores con los AINES. Y metiéndonos ya con los grupos farmacológicos que podemos utilizar para el dolor, la inflamación y la fiebre, tenemos tres grupos principales, como son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, los opioides y los corticoides. Algunos van a ser más efectivos que otros para alguna de estas tres manifestaciones. Los AINES son un grupo de drogas de estructura química variada, generalmente ácidos, que tienen en común las siguientes acciones. Son analgésicos, es decir, son utilizados para el tratamiento del dolor, antiinflamatorios, útiles para la inflamación, antipiréticos, es decir, tienen respuesta ante el aumento de la temperatura, de la fiebre, y el único que tiene este efecto de antiagregante plaquetario es la aspirina, ¿sí? Actuando a través de la COX plaquetaria. Acá vemos una lista bastante extensa sobre los fármacos que pertenecen al grupo de los AINES. Yo les quise remarcar en cuadraditos azules los de mayor uso en la práctica clínica, como el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno, la indometacina, utilizada en algunas circunstancias, el ketorolac, el naproxeno y el meloxicam y el piroxicam. Son fármacos bastante gastrolesivos, pero que hay gente que los utiliza cotidianamente. En rojo están el celecoxib y el etoricoxib. Fíjense la terminación de los dos, son los fármacos conocidos como coxib, que a diferencia de los anteriores que les nombré, inhiben únicamente a la COX-2. Por lo tanto aparecieron en el mercado como una suerte de la panacea para evitar los efectos adversos gastrointestinales que producen los AINES, pero luego se vio que producían efectos trombóticos, por lo tanto en muchos países están fuera de la comercialización, fueron retirados del mercado. Y en amarillo la dipirona, que es un antifebril, y el paracetamol, que entra dentro del grupo de los AINES sin tener la misma estructura química, sino que tiene algunos efectos similares a los AINES, que son la analgesia y que es un antipirético también, pero no es ni un antiinflamatorio ni un antiagregante plaquetario, ¿sí? Los únicos dos efectos que tienen son para el dolor y para la fiebre. El mecanismo de acción de los AINES, como les decía antes, que inhiben competitivamente a la ciclooxigenasa, a la COX, y se oponen a la acción del ácido araquidónico y sus productos. Es decir, van a actuar lo que es la síntesis de las prostaglandinas, que van a estar asociadas a el aumento de la fiebre, el aumento de la inflamación, la percepción del dolor y demás, como veíamos en el cuadro de la nocicepción, en el esquema de la nocicepción. Por lo tanto, inhibiendo a la ciclooxigenasa, no permitiríamos que se sinteticen las prostaglandinas encargadas de todos esos procesos. Y también el ácido acetilsalicílico, la aspirina, el único del grupo de los AINES, que a bajas dosis produce la acetilación irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria o tromboxano sintetasa, inhibiendo lo que es la agregación plaquetaria. No permite que las plaquetas se agrupen entre sí para formar un trombo. Esto es un esquema de cómo se producen las prostaglandinas cuando se produce una injuria tisular. Los fosfolípidos ubicados en la membrana celular a través de la fosfolipasa 2 van a producir el ácido araquidónico, que el ácido araquidónico, debido a la acción de dos enzimas que son la lipoxigenasa, que en este momento no nos interesa, y la ciclooxigenasa, van a culminar con la producción de todos estos efectos: fiebre, inflamación, ardor, rubor,
¿sí? Obviamente van a estar involucrados los macrófagos también. Es decir, que nosotros cuando actuamos con los AINES vamos a inhibir la acción de esta enzima, la ciclooxigenasa, por lo tanto los efectos que se producirían acá abajo no van a aparecer. Estaríamos inhibiendo la inflamación, la fiebre, el ardor, el rubor, el dolor. Bien, es a modo de esquema esto. También tenemos otras enzimas que van a actuar produciendo la adherencia plaquetaria, la agregación plaquetaria y demás. Pero lo que nos interesa es esto, ¿sí? La producción de las prostaglandinas. De las ciclooxigenasas conocemos dos formas, que son la COX-1 y COX-2, las cuales van a tener características distintas. En cuanto a la COX-1, su expresión no se va a inhibir por los grupos corticoides, es una enzima constitutiva, es decir, se encuentra en la mayoría de los tejidos, especialmente en plaquetas, en estómago y en riñón. Y su interacción con los AINES va a ser diferente a la que tiene la COX-2. La COX-2 es una enzima también que se va a inhibir por los grupos corticoides a nivel de la fosfolipasa A, que era la enzima que convertía los fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico. Es una enzima inducible, a pesar de que sea constitutiva en el sistema nervioso central, en corazón. Por lo tanto, va a actuar únicamente cuando aparecen estímulos inflamatorios, en macrófagos, en monocitos y en otras células como las que vemos acá abajo, fibroblastos, condrocitos, células endoteliales. El sitio activo que tienen es más grande que la COX-1 y su inhibición por los AINES se correlaciona significativamente con la potencia en un modelo que se hizo en un estudio, ¿sí? Pero nosotros lo que nos importa es inhibir esta COX-2, o sea, la que es inducible cuando se presenta un fenómeno inflamatorio. En cuanto al efecto analgésico que tienen los AINES, podemos decir que tienen menor eficacia analgésica que el otro grupo farmacológico, que son los opioides. Entre ellos tienen similar eficacia analgésica. Su mayor eficacia la producen en dolores nociceptivos, es decir, somático y visceral, de leves a moderados. No son útiles en los dolores neuropáticos, en aquellos en los que hay afectación del sistema nervioso central o periférico. Tienen un efecto techo, es decir, que van a actuar hasta cierto punto y no tiene sentido usar dosis mayores de las máximas recomendadas, debido a que lo único que hacemos es sumar efectos adversos. Los AINES que la OMS considera esenciales, es decir, que deben estar disponibles en todo momento, en todas sus formas farmacéuticas, para todas las vías de administración y que sean accesibles a toda la población, son el ácido acetil salicílico, que no se debe usar en niños, el ibuprofeno o AINES similares como el naproxeno, que pierden seguridad a dosis altas, o sea, dosis antiinflamatorias, y el paracetamol, que es el que se debería usar como analgésico y como antipirético, debido al menor riesgo de efectos adversos. Hablando un poco de su farmacocinética, los AINES vienen en múltiples presentaciones farmacéuticas para distintas vías de administración: enteral, parenteral, tópica, en gotas, en cremas. En cuanto a parenteral, para administración endovenosa, para administración intramuscular. Cuando hablamos de enteral, fármacos en cápsulas, en comprimidos, en soluciones, etc. Generalmente son fármacos ácidos, tienen una absorción rápida y completa por vía oral, un metabolismo hepático, una hidrólisis plasmática y se excretan por vía renal. Acá vemos las distintas presentaciones farmacéuticas de ibuprofeno, viene de 400 miligramos, de 600 miligramos. El diclofenac en presentaciones de 50 miligramos, de 75 miligramos como en este caso. Naproxeno, 500 miligramos. La aspirina en 500 miligramos, que también viene de 100 miligramos, pero es para
aprovechar el efecto del antiagregante plaquetario, que no tiene nada que ver con el efecto analgésico, y el ketorolac, por ejemplo, en este caso para administración sublingual. Otras presentaciones farmacéuticas en ampollas para administración parenteral, diclofenac de 75, ketorolac de 10 o de 30 miligramos. Acá vemos la indometacina en comprimidos y un ejemplo de lo que es un gel de diclofenac para administración tópica. Por lo tanto verán la gran cantidad de presentaciones farmacéuticas que tienen estos fármacos, que son de venta libre y que tienen un problema muy importante, que es de la automedicación. Los pacientes recurren muchas veces a la automedicación sin tener en cuenta la cantidad de efectos adversos que producen. En cuanto a su farmacocinética, seguimos, tienen una amplia distribución a tejidos y órganos, es decir, llegan bien a la mayoría de los tejidos. Tienen una alta unión a proteínas, atraviesan tanto la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria, que son dos factores a tener en cuenta cuando administramos estos fármacos en embarazadas y en personas que están dando de amamantar. Tienen una vida media de 2 a 6 horas generalmente, pero hay excepciones como el naproxeno y el piroxicam que pueden tener efectos de hasta 36 horas de vida media. Los efectos adversos van a estar en su mayoría derivados del mecanismo de acción, es decir, de la inhibición de la ciclooxigenasa, y los podemos dividir en efectos adversos gastrointestinales, renales, coagulopatías, alergias, hepatopatías, y producen también el cierre precoz del ductus arterioso. Los efectos adversos gastrointestinales son los más importantes debido a la frecuencia que aparecen, son los más frecuentes y son los más graves en la mayoría de los casos también. Van desde efectos adversos leves como dispepsias, epigastralgias, gastritis, hasta efectos adversos graves y muy graves como úlceras, perforaciones, hemorragias, que son los efectos adversos que mayor morbimortalidad presenta. El riesgo de estos efectos adversos gastrointestinales va a variar dentro del grupo de drogas. Hay drogas más gastrolesivas como el piroxicam, el ketorolac, el meloxicam y fármacos dentro de los AINES también con menores efectos adversos gastrointestinales como el naproxeno, como el ibuprofeno. Otros factores también van a influir y van a predisponer a complicaciones. ¿Cuáles son esos factores? Personas mayores de 65 años, antecedentes de úlceras, antecedentes de hemorragias digestivas, por lo tanto, o de falla renal también. Voy a tener que tener en cuenta esos antecedentes de la persona a la hora de administrar un AINE, debido a que puede manifestar alguna complicación debido al tratamiento. En cuanto a los efectos adversos renales, generalmente se presentan en pacientes con alteraciones previas que tienen disminución del flujo sanguíneo renal y o del filtrado glomerular. Pueden presentar retención hidrosalina, es decir, de sal y agua, junto con edemas. Y la nefropatía por AINES es el efecto adverso más grave que pueden presentar, produciendo la necrosis tubular, la nefritis intersticial aguda e incluso la insuficiencia renal. Siguiendo por su orden de frecuencia, en efectos adversos continúan las coagulopatías. Puede producirse aumento del tiempo de sangrado por la inhibición del tromboxano A2, que es una enzima que va a producir efectos procoagulantes y de agregación plaquetaria. Se pueden producir también efectos protrombóticos más frecuentes con los fármacos coxib, es decir, toricoxib, rofecoxib. Mayor riesgo de infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, por lo tanto obviamente constituyen un aumento del riesgo cardiovascular en su totalidad. Las reacciones de hipersensibilidad también son un efecto adverso que puede aparecer, está descrito, se ve, que se manifiestan con urticaria,
con rinitis, incluso con efectos adversos más graves como el broncoespasmo, el shock anafiláctico. Es más frecuente con el uso de ácido acetilsalicílico, pero se puede presentar con cualquiera de los AINES, con el ibuprofeno y el diclofenac es bastante frecuente también. Y algo a remarcar es que un paciente que es alérgico a cualquier AINE solo puede recibir paracetamol. Es decir, si es alérgico al diclofenac, no puede recibir ningún otro AINE que no sea el paracetamol. ¿Sí? Lo mismo que si es alérgico al ibuprofeno o a cualquiera de los AINES, solo puede recibir paracetamol. Las interacciones medicamentosas van a estar dadas de acuerdo a la enzima que los metaboliza, que es la misma que metaboliza a los anticoagulantes orales, a los antidiabéticos orales, a los antihipertensivos, algunos obviamente. Tiene interacciones también con los corticoides, debido a que los corticoides también van a inhibir la síntesis de prostaglandinas a nivel gástrico, por lo tanto pueden incrementar los efectos adversos gastrointestinales. Con anticonvulsivantes, con metotrexato, que es un fármaco utilizado para algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, como la psoriasis, como la artritis reumatoidea, y las ciclosporinas, que también es un fármaco utilizado para ciertas enfermedades autoinmunes. Contraindicaciones de estos fármacos, obviamente que las contraindicaciones son relativas, es decir, hay que ver la relación beneficio-riesgo. En pacientes con antecedentes de patología ulcerosa, en pacientes hemofílicos, es decir, tienen una deficiencia en el factor 8 de coagulación de la sangre, si se acuerdan, estos fármacos pueden producir efectos adversos a nivel del tiempo de sangrado, aumentar el tiempo de sangrado. Por lo tanto, en pacientes hemofílicos va a haber que tener precaución para administrarlos. En situaciones de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, en nefropatías por AINES, nefritis intersticial aguda, insuficiencia renal, necrosis tubular. Cuando ocurren reacciones de hipersensibilidad, acá están contraindicados absolutamente, ¿sí? Si hay alérgico al diclofenac y no puede recibir otro AINE que no sea el paracetamol. En el tercer trimestre del embarazo, debido a que pueden provocar cierre precoz del ductus arterioso. Y en situaciones de hiperuricemia o gota también, que es cuando se acumula el ácido úrico y produce estas manifestaciones. Las indicaciones, es decir, aquellas patologías o manifestaciones dolorosas en las que podrían estar indicados, son las dismenorreas, que es el dolor de la menstruación, las odontalgias, el cólico renal o el cólico biliar, la cefalea, el dolor de cabeza, los dolores producto de la artrosis, los dolores musculoesqueléticos, las mialgias, las artralgias, y en posoperatorios, que generalmente en posoperatorios se dan otros fármacos como opioides que tengan un efecto analgésico mayor, pero pueden darse también algunos AINES, ¿sí? Hay que recordar que estos medicamentos tienen acción en los dolores nociceptivos de leves a moderados, ¿sí? Si el dolor es de origen neuropático o si es un origen nociceptivo, pero es un dolor fuerte, hay que utilizar otros grupos de medicamentos que tengan mayor efecto analgésico. ¿Qué pasa con el embarazo? Se trata de no dar estos fármacos durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre, porque pueden producir alteraciones tanto en el feto como en la mujer embarazada. Y algunas de las complicaciones descritas son en el feto cierre precoz del ductus arterioso, hemorragias pulmonares y cerebrales, y en la embarazada prolongación del trabajo del parto, producto de la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas, que van a contribuir en el trabajo del parto aumentando las contracciones, y porque producen mayor riesgo de hemorragias y abortos también. El paracetamol, decíamos que lo incluíamos dentro del grupo de los AINES sin que sea su estructura química similar a lo de estos analgésicos, pero tiene una eficacia similar o levemente inferior, es de bajo costo y tiene menor riesgo de efectos adversos que los AINES.
por su excelente relación beneficio-riesgo-costo, debería ser la primera opción en muchos casos de dolor. En altas dosis puede producir toxicidad hepática debido a que se metaboliza y se elimina en su mayoría por hígado, y no se debe consumir simultáneamente con el alcohol debido a las enzimas que los metabolizan son las mismas. La fiebre es un síndrome caracterizado por aumento de la temperatura corporal mayor a 37,3, ya se habla de febrícula, y mayor a 38,3 de fiebre per se, que puede ir acompañado de otros signos de sintomatología como vasoconstricción periférica para retener el calor, taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, pérdida del apetito, dolores musculares difusos, manifestados por el paciente como mialgias o dolor en todo el cuerpo, somnolencia y decaimiento general. Es un mecanismo de defensa del organismo, es decir, la fiebre se produce para proteger al organismo y favorecer la eliminación de aquellos agentes que nos están haciendo daño en el organismo. Se dice que tienen mejor acción los leucocitos y se llega mejor al agente infeccioso con un aumento de la temperatura. Pero no hay evidencia que reducir la fiebre acorte el periodo de enfermedad o disminuya las complicaciones. Es más frecuente en niños, de hecho es la consulta pediátrica más frecuente en los servicios de pediatría, y el objetivo terapéutico de la fiebre es disminuir la temperatura para lograr el confort del paciente, es decir, para que el paciente mejore su sintomatología, pero no va a mejorar lo que es la enfermedad ni las complicaciones, ¿sí? Si el paciente se banca o puede convivir con esta fiebre, es mejor que continúe para que los procesos encargados de eliminar la injuria o lo que está produciendo daño llegue mejor y cumpla mejor su función. Pero si ya produce un displacer en el paciente, el aumento de la temperatura, debería instalarse un tratamiento antifebril. Las estrategias terapéuticas las podemos dividir en no farmacológicas y farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas son educación a los padres, ¿sí? Comentarle que es un mecanismo de defensa que tiene el humano cuando hay algún agente que por ahí está provocando algún daño, y explicarle que lo que decíamos antes, de que disminuir la fiebre no va a mejorar la enfermedad ni disminuir las complicaciones, sino que lo que va a dar es un alivio al paciente en cuanto a sus signos y sintomatología. Las ropas livianas, mucha hidratación, abundante agua, paños tibios, y son todas medidas que podemos adoptar para mejorar el confort del paciente. Y cuando hablamos de estrategias farmacológicas, ya involucramos a lo que es el paracetamol, que es el recomendado, sobre todo en niños, y el ibuprofeno. Acá tenemos las presentaciones en solución para administración por vía oral de paracetamol y de ibuprofeno. El ibuprofeno lo podemos conseguir al 2%, al 4%, y la dosificación va a ser de acuerdo al peso del paciente. La dipirona lo describíamos antes como un fármaco antipirético correspondiente al grupo de los AINES, pero que disminuye la temperatura por un mecanismo que no es el mismo que los AINES. Está disponible en varias vías de administración y a su vez es de bajo costo. Es la famosa Novalgina que todos hemos tomado alguna vez, pero se dice que no es una opción adecuada debido a que tiene potenciales efectos adversos que incluyen agranulocitosis, neutropenia, es decir, inhibición de la producción de los neutrófilos o de los granulocitos. Puede provocar reacciones de hipersensibilidad desde leves a muy graves, y si la administramos por vía endovenosa puede producir hipotensión también, ¿sí? Estos efectos adversos no se presentan en todos los pacientes, de hecho tampoco son frecuentes, pero cuando aparecen son muy graves. Por lo tanto, al tener disponible el paracetamol se recomienda la administración de ese fármaco y no de la Novalgina para la disminución de la fiebre, a pesar de que la dipirona es un
excelente antipirético. Bien, entonces las conclusiones que podemos sacar con todo lo visto acerca de los AINES, que son útiles tanto en fiebre, en dolor como inflamación, van a tener similar eficacia analgésica entre ellos, a pesar de que algunos tienen más riesgos que otros, sobre todo gastrointestinales. El paracetamol debería ser la primera elección debido a su excelente relación beneficio-riesgo-costo. Antes de usar o indicar un AINE se debería evaluar tanto el riesgo gastrointestinal, cardiovascular, como el riesgo renal, sobre todo en pacientes con antecedentes o con patologías previas. Debería utilizarse la menor dosis efectiva y durante el menor tiempo posible para evitar las complicaciones. Y en los casos de ser necesaria la protección gastrointestinal, debido a los efectos adversos gastrointestinales que producen estos fármacos, se debería usar omeprazol para atenuar los efectos gastrolesivos del ácido gástrico ante la falta de prostaglandinas que le dan una protección a la mucosa del estómago. Bien, siguiendo con los grupos farmacológicos utilizados para el tratamiento del dolor, vamos a ver a los opioides, que son un grupo de drogas con gran poder analgésico. La morfina es la droga prototipo del grupo, fue el mejor estudiado, es el más antiguo, y en su eficacia analgésica no ha sido superada. Son utilizados en el tratamiento del dolor agudo y también del dolor crónico. El mecanismo de acción de estos fármacos es la unión a receptores específicos en el sistema nervioso central y tejidos periféricos, y van a imitar las acciones que producen los péptidos endógenos o endorfinas. Hay tres tipos de receptores para estos fármacos, que son los receptores mu, los receptores delta y los receptores kappa. Están acoplados a proteína GI, o sea, producen un efecto inhibitorio en la transmisión nociceptiva. Están ubicados estos receptores en múltiples tejidos, por lo tanto, a la hora de ver las acciones y los efectos adversos van a estar definidas por la existencia de estos receptores en los distintos órganos y tejidos del cuerpo. En lo que es la clasificación, los podemos agrupar de acuerdo al receptor al cual se unen y a la actividad que ejercen sobre estos. Los fármacos agonistas puros se los denomina cuando ejercen su acción principalmente sobre los receptores beta. Ejemplos de estos son la morfina, el fentanilo. Agonistas parciales son aquellos que se unen a receptores mu, pero tienen un efecto analgésico menor que los agonistas puros. Y ejemplos de este grupo es la buprenorfina. Luego tenemos a los agonistas antagonistas, como la nalbufina, que activan los receptores kappa y antagonizan a los receptores mu. Por eso se lo denomina agonistas antagonistas. Es decir, tienen un efecto sobre un receptor y un efecto sobre otro receptor. Y por último, los antagonistas son aquellos que bloquean todos los receptores de los denominados opioides, como la naloxona. Y algo para aclarar es que un fármaco no se denomina opioide si no es antagonizado su efecto por la naloxona. Las acciones de los opioides van a ser muchas y muy variadas. Decíamos que van a ejercer sus efectos beneficiosos y adversos en múltiples tejidos del organismo. En el sistema nervioso central van a producir analgesia y se debe principalmente a la acción que tienen sobre los receptores mu y en menor medida sobre los receptores kappa. Estos receptores van a estar ubicados en distintas estructuras del sistema nervioso central, como el bulbo, la protuberancia, mesencéfalo, médula. ¿Sí? Y no solo van a alterar la nocicepción del dolor, sino también la respuesta afectiva que produce. Es decir, van a afectar al dolor como sensación y al dolor como sufrimiento. Van a tener efecto en los dolores de tipo somático y visceral, pero no van a tener una buena respuesta ante los dolores neuropáticos. Lo que sí es importante aclarar que, a diferencia de los fármacos AINES, no tienen techo analgésico, es decir, puede ir incrementándose su dosis a medida que el paciente lo vaya necesitando. La depresión respiratoria es el efecto adverso que
más tenemos que prestarle atención, que más nos debe preocupar en el uso agudo de los opioides, ya que puede generar muchas muertes, de hecho las genera. Y esto ocurre cuando los receptores Mu deprimen los centros respiratorios del tronco del encéfalo y por lo tanto originan menor frecuencia respiratoria, menor volumen minuto, hipercapnia, que es el aumento de la presión de dióxido de carbono, hipoxia, disminución de la presión de oxígeno, que puede llegar a la apnea. Esta depresión respiratoria puede ser revertida por el efecto de la naloxona, que era el opioide antagonista, que antagonizaba todos los receptores opioides. Obviamente que el riesgo de depresión respiratoria va a aumentar si el paciente concomitantemente utiliza otros depresores del sistema nervioso central, como son los fármacos benzodiazepinas, que ya las vieron, son el grupo del clonazepam, el diazepam, el midazolam y demás. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, los neurolépticos, por lo tanto la asociación de los opioides con estos fármacos se debería evitar. Así como también hay que tener precaución en los pacientes que tienen alguna alteración en los pulmones, en la vía respiratoria, enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, la bronquitis crónica y demás. Las náuseas y los vómitos son efectos adversos frecuentes que se presentan con el uso de los opioides debido a que estimulan directamente la zona quimiorreceptora gatillo del vómito, que está ubicada en el bulbo. Estos fármacos estimulan esa zona y pueden producir náuseas y vómitos. En dosis analgésicas no hay diferencias con el uso de otros agonistas opioides. O sea, que la mayoría de los agonistas opioides van a tener el mismo riesgo de presentar náuseas y vómitos a dosis equianalgésicas. Otro de los efectos que tienen es que deprimen el reflejo tusígeno, es decir, el reflejo de la tos, y pueden ser utilizados en ciertas circunstancias para inhibir la tos. ¿Sí? La codeína, sobre todo, es el opioide utilizado para este efecto. Otros efectos que pueden aparecer en el sistema nervioso central son las convulsiones, que son bastante raras, pero cuando se utilizan dosis muy altas se pueden presentar. La miosis puntiforme, es decir, la disminución del tamaño de la pupila, es un efecto característico de estos fármacos. Las alteraciones endocrinas pueden aparecer también. Se disminuyen las concentraciones de hormona luteinizante, de hormona folículo estimulante, de hormona adenocorticotrófica, testosterona, cortisol, endorfinas y demás. Y esto se explica por un efecto inhibitorio que se produce a nivel hipotalámico. En otros sistemas también ejercen su acción, como son en el aparato cardiovascular, que pueden producir hipotensión, ya sea por vasodilatación arterial como venosa, y por inhibición de los reflejos vasoreceptores. Pero estos efectos solo tienen relevancia en los pacientes con alteraciones previas, ¿sí? Con alteraciones hemodinámicas previas. Y en pacientes que presentan angina de pecho o infarto agudo de miocardio, la morfina reduce el consumo de oxígeno, por lo tanto disminuye también la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y el trabajo cardíaco. Es un fármaco utilizado para el dolor y para el infarto agudo de miocardio cuando se quiere aprovechar este efecto sobre la reducción del consumo de oxígeno. En el aparato digestivo, lo más frecuente que aparece es la constipación, que se presenta en la mayoría de los pacientes que consumen estos fármacos, por una disminución en la motilidad intestinal. En el aparato urinario pueden producir retención urinaria porque inhiben el reflejo de la micción, y en la piel es frecuente la aparición de prurito, ¿sí? De picazón, que puede ser muy molesto para el paciente y se presenta en distintas vías de aplicación, especialmente la vía peridural y la vía subaracnoidea, es decir, aquellas que ingresan al sistema nervioso central o atraviesan alguna de las membranas que protegen el sistema nervioso central. Farmacocinética.
Son fármacos que tienen una biodisponibilidad variable dependiendo de la liposolubilidad. Generalmente tienen una baja biodisponibilidad oral del 30% aproximadamente debido a su gran efecto de primer paso hepático. La vía oral es muy útil, tiene una buena absorción. La vía subcutánea e intramuscular también tienen una buena absorción. De hecho, hay muchos fármacos de este grupo que se presentan para la administración por esas vías. Tienen un buen volumen de distribución y una baja unión a proteínas, a pesar de ser muy liposolubles algunos. Atraviesan tanto la barrera hematoencefálica como la barrera placentaria. Tienen un metabolismo principalmente hepático, como nombrábamos antes, y una eliminación renal. Un tiempo de vida media bastante bajo, por lo tanto los intervalos de administración del fármaco van a ser muy cortos, ¿sí? De 4 a 6 horas la mayoría de ellos, y tienen un estrecho margen de seguridad. Por lo tanto, tenemos que monitorearlos para que no se produzcan tanto efectos subterapéuticos, o sea que no ejerzan su acción analgésica, o que se produzcan efectos tóxicos. Tenemos que jugar entre esos dos rangos. Las presentaciones farmacéuticas, acá les muestro algunas de ellas. El tramadol es un fármaco agonista puro, generalmente para el dolor crónico, el dolor en las fracturas. En pacientes con artrosis se utiliza mucho también. Es un fármaco que lo suelen utilizar más que nada los traumatólogos. Acá vemos en presentación vía oral, también viene en vía para administración parenteral. Acá vemos la ampolla al costado, vía parenteral de 100 miligramos, de 50 miligramos también viene. La nalbufina para administración por vía parenteral de 10 miligramos. Este fármaco permite su aplicación subcutánea también, que es una de las más utilizadas. La morfina para administración por vía parenteral, acá vemos la ampolla. Y el fentanilo, también para administración vía parenteral. El fentanilo se utiliza mucho para el dolor posoperatorio. Estos son simplemente algunos ejemplos. ¿Sí? Recuerden que la vía de administración es variable, tenemos fármacos para las distintas vías, y remarcarles el tema del intervalo interdosis, que es generalmente muy corto. En cuanto a la seguridad, los efectos adversos demostrados obviamente que van a estar en relación directa con sus acciones farmacológicas y su inhibición de los receptores mu, kappa y delta. Muchos de ellos ya los nombramos anteriormente cuando describíamos las acciones que tenían en los distintos tejidos y sistemas. Depresión respiratoria es el que más nos importa. La sedación, que es muy frecuente incluso a dosis eh, terapéuticas. La euforia, las náuseas y los vómitos, el prurito, la constipación, la hipotensión y la retención urinaria, todos ellos ya nombrados anteriormente, pero al que más tenemos que prestarle atención es a la depresión respiratoria, sobre todo en los pacientes que están sedados, porque es muy frecuente que se produzca o depresión respiratoria o disminución de los parámetros respiratorios, ¿sí? Disminución de la frecuencia, disminución de la concentración de oxígeno y demás, pero estos son los más importantes. Otros efectos que hay que describir porque son muy comunes con el uso, sobre todo uso crónico de estos fármacos, que son la tolerancia, la dependencia y la adicción. La tolerancia es el incremento de la dosis necesaria para producir un determinado efecto farmacológico. Este efecto ya lo hemos visto en otros grupos farmacológicos, es decir, yo tengo que aumentar la dosis del fármaco para producir un efecto que antes lo obtenía con dosificaciones menores. Es decir, por ejemplo, un paciente que yo estaba tratando con 100 miligramos para un dolor musculoesquelético, supónganse, ahora tengo que utilizar 200 miligramos para obtener el mismo efecto terapéutico que antes obtenía con menos dosis. La dependencia es el desarrollo de un síndrome de abstinencia cuando se retira el fármaco o se administra un
antagonista como la naloxona. Es decir, el paciente se va a manifestar con taquicardia, con sudoración, o sea, va a hacer bien un temblor, un síndrome de abstinencia cuando se deja de administrar el fármaco. Y son reacciones fisiológicas que pueden desarrollarse en todos los pacientes, pero no son predictivas de adicción. Es decir, no porque manifiesten tolerancia o dependencia van a manifestar adicción. Que la adicción se define como un estado psíquico y a veces físico, resultado de la interacción de un organismo con una droga, y está caracterizado por cambios de comportamiento y otras respuestas que siempre van a incluir la compulsión a tomar la droga en una forma continua o intermitente para poder experimentar los efectos psíquicos que la droga les produce, y a veces también para evitar el malestar de no estar consumiendo la droga. No todos los pacientes van a desarrollar adicción con el uso de opioides, va a depender de la condición y de su tratamiento, es decir, para qué están tomando el fármaco. Es un efecto que hay que tener en cuenta, pero no hay que dejar de administrarle a los pacientes opioides, sobre todo a los pacientes que experimentan dolor por cáncer, por miedo a que aparezca la adicción. De hecho, está descrito de que los pacientes que están siendo tratados con opioides por su dolor oncológico no suelen experimentar adicción, pero hay que tenerlo en cuenta igual. La intoxicación aguda por opioides también está descrita y se caracteriza por la siguiente tríada, que es la miosis, es decir, la miosis puntiforme, vean la pupila que está disminuida de tamaño, la depresión respiratoria y el coma, paciente en coma que no responde a estímulo doloroso. ¿Sí? Estos tres parámetros son los que nos hacen sospechar una intoxicación aguda por opioides. Por lo tanto, lo que hay que hacer en estos casos es administrar un antagonista como la naloxona para revertir estos efectos de opioides. Terminando con las precauciones y contraindicaciones, o sea, en qué pacientes voy a tener que ser más cuidadoso y monitorear más la administración de estos fármacos. Pacientes con alteraciones en la función respiratoria o en la función hepática, por un lado, debido a que pueden producir depresión respiratoria, y debido al metabolismo tenemos que controlar la función hepática también. En ancianos y en menores de 6 meses, en ancianos porque ya tienen su sistema de metabolización bastante deteriorado, y en menores de 6 meses no han podido todavía desarrollarlo completamente. Pacientes con alteraciones en la función renal debido a que se eliminan por esa vía, en embarazo y lactancia porque pueden producir manifestaciones tanto en el producto de la concepción como en el lactante, en epilepsia y traumatismo encefalocraniano por los efectos que producen tanto de sedación o de euforia en el sistema nervioso central, y en hipotiroidismo y enfermedad de Addison debido a los desequilibrios o las alteraciones endocrino-metabólicas que producen estos fármacos. Bien, y haciendo un repaso entre lo que vimos con AINES y opioides, podemos hacer una diferenciación en lo que es las posibilidades terapéuticas del dolor. Por un lado, etiológica, ¿sí? Es ir al problema, a la causa de lo que está manifestando el dolor. Por ejemplo, si es una fractura y habrá que reducir la fractura, operarla, en su sentido, una quemadura, habrá que dar el tratamiento indicado para esa etiología, o sintomática, ¿sí? Todavía no descubrimos o no diagnosticamos por qué se está produciendo el dolor, por lo tanto voy a adoptar medidas farmacológicas o no farmacológicas. Las farmacológicas, como decíamos, puedo utilizar a los AINES o a los opioides, con sus diferencias que acabamos de nombrar, y no farmacológicas, puedo utilizar el calor, el frío, medidas físicas, la inmovilización, los masajes, el ejercicio, la acupuntura, etc. Y cuando no responden a alguna de estas dos cosas, tenemos otros grupos farmacológicos que van a actuar en otros niveles de la vía nociceptiva, como son los anestésicos locales, los agonistas alfa 2, o sea, los que van a estimular la vía inhibitoria, van a estimular a GI,
la clonidina, la ketamina, que se utiliza también como anestésico general, los antidepresivos tricíclicos, que van a actuar en la modulación del dolor, la ergotamina, conocida como Migral para las migrañas, anticonvulsivantes y sumatriptán son otros dos fármacos que en ciertas situaciones pueden ser utilizados. Bien, esto ha sido todo AINES y opioides, tratamiento del dolor. En la siguiente clase les voy a comentar los efectos de los glucocorticoides y de los anestésicos, tanto locales como generales.